Que tengo talento, lo llevo en el corazón. Por favor, estos dos chicos jóvenes y tan pero tan talentosos, Luján Cantero y Federico Fleitas, bailarines solistas del Municipal, ¿verdad, Fede? Este es todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Gracias por venir, qué gusto tenerlos acá. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos bailarines del Municipal, así como dijiste. Está él todavía, ¿verdad? Agitado por esos pasos magníficos. Sí. Bueno, hoy aprendí que el hombre no hace punta en el teatro, por ejemplo, hace media punta, ¿verdad? Contame, ¿cuántos años de estudio, Fede? Académicamente son 12 años, 8 para para conseguir el título de bailarín profesional, 2 más para maestro elemental y 2 más para ser maestro superior de danza clásica. ¡Qué bárbaro! Bueno, ahora le vamos a saludar a Lujancito Cantero. Parece esas muñequitas de las cajitas musicales que poníamos antes, las de mi edad, de verdad. Igualita, preciosa, preciosa. ¿Cuántos años de estudio, Luján? 12 años de estudio. 12 sí. años también. Bueno, lógico, son solistas del Municipal, por no decir primera figura, porque no hay eso, ¿verdad? Van rotando, creo, sí. El tema de las primeras figuras. Bueno, felicitarlos. Quiero que den, por favor, sus redes sociales para que la gente los pueda seguir. En Instagram, @Luján Cantero y Facebook, Luján Cantero. Muy bien. ¿Y don Fede?
Yo estoy en Instagram como Fleitas Federico y en Facebook como Federico Fleitas. ¿Cuándo podemos ir a verlos al municipal? ¿Hay algo próximo o todavía no? Estamos preparando la segunda temporada del ballet, que sería en finales de agosto. Estaremos preparando una gala de ballet Ay, qué lindo. por los 50 años que cumple la años. compañía. Bueno, yo también cumplo 50 este año, así que puedo ir a bailar con ustedes seguramente. Sin problema. Gracias, chicos, por venir. No va a ser la última vez. Los vamos a tener constantemente por Casa Talentos. Y bueno, ahora quiero ir a un pequeño corte porque a la vuelta no se imaginan lo que me espera. Estoy muy emocionada. Vamos a un corte. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Buenas noches, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Noches, bienvenidos. Seguimos compartiendo. Arrancábamos con un ballet de primer nivel, como lo venimos haciendo en Casa Talentos. Y ahora estoy, pero no se imaginan lo emocionada que estoy, porque esto es una deuda pendiente de hace tiempo, lo voy a decir al aire, no me importa. De hace tiempo tenía pendiente una serenata que yo estaba guardando. Y hoy llega hasta los estudios de América TV, aquí a Casa Talentos Paraguay, un talentazo que nos hizo vivir momentos sumamente emotivos. Ramón Ángel Hitz, después le vamos a preguntar si lo de Ángel es cierto. Exfutbolista destacado, periodista y también músico. Buenas noches, ¿cómo estás, Ramoncito? El placer y bueno, promesa es deuda y aquí estoy para traerte la serenata. Muy bien, como todo caballero, Sí, sí, hay que cumpliendo cumplir. con las promesas. Tengo que aclarar, yo como cantante soy un gran centro delantero. No, Pero me encanta. Te estuve escuchando y me encanta, parece que sos encanta, el futuro talento de Casa Talentos. Es que ahora yo no puedo jugar, pues entonces voy a ponerme a cantar. Está bien, Sí, pero tengo que sobrevivir. sos multitalento vos. Multitalento. Y es Multitalento, bíblico. periodista, músico, Pero, futbolista. pero mientras no le hagas daño a nadie, los talentos hay que desarrollarlos. Por supuesto que Siempre sí. que lleves alegría, eso es bíblico. Por Es supuesto bíblico. que sí. Anímense los jóvenes, anímense a cantar. Ramón, de aquel equipo tan grande y tan importante de fútbol, ¿con quién seguís hablando y compartiendo constantemente? Contame un poco. Con todos, Con porque todos. sí, eso es... No hay ningún Lorito Oga que no se pueda reunir Sí, con los siempre hay. muchachos. ¿Quién Siempre- es el más Lorito Oga del grupo? Siempre A ver. habemos. No, siempre hay gente que le cuesta más por el tiempo, por el trabajo, porque cada uno tuvo que buscar después una opción Lógico. válida para seguir trabajando, porque hay un fenómeno también. En esa época no se ganaba lo que ganan hoy los jugadores de fútbol. Entonces Exacto. está lo justito, te compraste una casa, te fuiste y nada, pero nos encontramos porque es más, es como un hermano, nos sentimos, nos tratamos como chiquilines dentro de un vestuario Qué otra vez, lindo. cuando estamos juntos. Es Qué hermoso, emoción. es hermoso, nos emociona a todos estar ahí y te acordás tal cosa, Me imagino, porque todo fue anécdota. me imagino. Son 20 años de ir, venir, Uf, las viaje, concentración. andanzas que habrán tenido también cuando eran No, y jugar el jóvenes. fútbol, ¿viste? ¿Te acordás jugar? Vamos a decir volar? que era el Sí, fútbol, ¿verdad? y Entre de todo otras- hacíamos. No, diversión, me imagino que hacían peñas, se juntaban, la verdad. Sí, yo era el que Maravilloso. cantaba. Lo lindo es que sigan manteniendo esa amistad, Ramón. Sí, y yo le mando un cariño grande a todos los, Desde por ejemplo, acá los también. mundialistas. Tenemos un grupo de mundialistas, tenemos una mutual de Cerro, de Libertad. Y cuando más vamos cumpliendo añitos, más nos juntamos, más nos extrañamos y más nos Claro, apoyamos. claro Si que alguien necesita, nos apoyamos todos y Claro, da me gusto, da imagino. gusto. Qué da gusto, lindo. da Yo gusto. siempre digo que los La familia. hombres, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, los hombres son más unidos que las mujeres. Como que se cubren, se apañan más las mujeres, Compiten medio más. que son más Sí, competitivas, sí, sí, ¿verdad? sí. Pero la lealtad también de la mujer, o sea, habemos de todo. Habemos Tenés de todo. hija artista también. Sí, Meli, ¿verdad? Jenny, Angie. Contá un poco Sí, de tu sí. familia, cómo está conformada, Ramoncito. Bueno, está Paoli, que está en Lucén, está en Europa y viene ahora, también canta.
Melissa Hicks, que es del grupo TKB, con Juanchi Álvarez, gente. Y después está Jennifer Hicks, que es de Pura Hit Soul, Sí, con Miguelito. un exitazo. Angie, después está Saquiel, Uriel, Gabriel, Qué o va- sea, todo nombre de Arcángel. Espera, exactamente. ¿Pero Tenés cuántos toda la ya dije? Biblia ahí. Pero ¿te acordás todavía cuántos hijos tenés, Ramón? Vamos a cantar. Vamos a cantar, me parece, porque vamos a cambiar de tema, me parece. Bueno, ya nomás esta serenata tan esperada de Ramón Ángel Hicks. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que se tiñó un tiempo de rosas, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, calor, amor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas yo te amé. Entre candilejas te adoré. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá, nunca jamás lo sé muy bien. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y en la playa yo grito Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar, mas luego huye sin hablar. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando veas que alguien llora y en las noches solitarias, y te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener. En cada beso que recibas y en cada abrazo y tú murmures, te acordarás de mí, te acordarás de mí, te acordarás de mí. De esos aplausos, por favor. Qué serenata tremenda, la verdad que me sorprendiste.
jugando fútbol, nos emocionaste un montón y ahora a mí particularmente, Ramón, te quiero agradecer por este lujo. Sé que me dijiste, solo porque sos vos vine porque estoy saliendo volando con contados minutos. Así que agradecerte lujo, Ramón. Yo agradecerte, mi reina, por todo lo que haces, porque se necesita el apoyo para los talentos, especialmente los jóvenes que quieren salir adelante. A mí me consta porque mis hijas tuvieron que pelear muchísimo para salir en los medios. Entonces lo que vos haces es un apostolado. Te felicito. Muchísimas gracias. Cumplí. Para más pediste música romántica, Candileta. Me encantó. Yo ya te había Serrat. pedido hace rato música romántica y hoy me viniste a cumplir el deseo y conjuntamente con vos, antes de que te vayas, quiero saludar en general a nuestro queridísimo jurado que también me ayuda y que sin Por ellos favor, esto siempre no los veo. sería Sí. posible, por supuesto, mi queridísimo doctor Enrique Castro, un capo total, apoya la cultura, vive para la cultura. Bien ahí, doctor. Bien ahí, doctor. Asimismo, también a la bellísima Norad Alfonso, que la vi estos días más linda que nunca, más reluciente que nunca. A nuestro queridísimo tenor guaraní, el maestro Miguel Coronel, el temor guaraní, como yo le digo. Y a Rodrigo Godoy, también presidente del Parlamento Juvenil Cultural del Paraguay. Así que un jurado de lujo, Ramón, que apoyan Cazatalentos, que me dijeron que sí, al igual que vos en este momento, porque yo sola no lo puedo llevar a cabo. Tiene que ser de la mano de grandes como ellos. Tiene que ser, y además la unión hace la fuerza. Así es. Por una causa tan noble, una Así causa tan noble. Y en América a veces no hay muchos programas, no es cantidad, pero hay calidad. Así En este mismo. canal, un saludo a todos, los quiero mucho. De todas maneras, no le Extrañamos, quiero ver a Ramoncito. Hugo, no le quiero ver al profe Pavani, ni nada con su berizo y todo eso. Igual les quiero Te mucho a extrañamos América, en América. y al jefe que está lo dando vueltas adoramos, por ahí. controlando todo. Qué América grande. fue el canal que me abrió las puertas en el momento en que todos me decían, pero con pandemia, es una locura. Y sin embargo, bueno, fue el primer reality televisivo por Zoom en el mundo, ¿verdad? Y declarado de interés nacional y cultural por la Cámara de Diputados. Sí, sí, Así sí. que un gusto para mí realmente poner mi granito de arena para los artistas. Bueno, Ramón, quiero agradecerte tremendamente. Todavía tenés una deuda conmigo, que es la cena en tu casa, que la tenemos que hacer para Sí. compartir una peña musical. Vamos a hacer esa Claro que sí. reunión próximamente. Todo se trancó con esto de la pandemia un poquito, pero ya estamos Sí. sobreviviendo. Sí. Porque es así la palabra. Y nada, fuerza al país también, que mucha gente está tratando de salir adelante, de luchar. Luchando, así. Entonces, Bueno, hay que me conseguir. indica producción que tenemos que ir a un pequeñísimo corte comercial. No se despeguen de América porque enseguida volvemos con mucho más Cazatalentos Paraguay. Yo sé que tengo talento. Bueno, seguro que estás ahí todavía esperando, porque este es un programa que atrapa, que sábado a sábado se va sumando más gentes en nuestras redes sociales también. No se olviden de seguir el Instagram de Casa Talentos PY, porque ahí van a poder poner un voto para su participante favorito y bueno, ayudarlos en la final. Y hablando de participantes, es ya el momento de arrancar con la primer participante de la noche. Ella es Rocío González, desde Argentina, Santiago del Estero. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Sandra? Súper, súper, Andrea. Vos sabés que todos me dicen Sandra, siempre me confunden el nombre, pero no sos la única, ¿eh? Me A ver, confundí, estaba hablando recién con tu productora y me mi confundí. productora se llama Sandra, pero siempre me dicen, hasta el punto que de repente ya digo sí, no doy aclaraciones porque, bueno, se entiende, ¿verdad? Vamos a presentar ya nomás este material desde Argentina, Santiago del Estero, junto a Rocío. Compraría un palco en tu ventana para ver cómo despiertas con el sol cada mañana.
corazón cuando te tengo al ladito de explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que no me prestas ni atención. Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, y me obligo a no gritarte que te quiero, oh, oh. Mi universo paralelo. Fuerte esos aplausos. Qué paisaje maravilloso, por favor. Bueno, me encantó el material, me encantó la voz, el outfit, todo. Quiero ver qué me dice mi queridísimo doctor Enrique Castro. Buenas noches, Henry, bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo está? Hoy con un inicio de lujo con Luján ¿Viste? Cantero y su partner, Ramón Ángel Hit, Rocío González, Argentina. Qué bien le vendiste mi corazón a Santiago del Estero. Qué buen representante tiene Santiago del Estero. Cómo quiero estar ahí en este mismo momento. Tienes una voz maravillosa, mi querida. Santiago del Estero, que es una ciudad no muy grande porque tiene 360.900 y algo de habitantes, una de las ciudades más antiguas de la República Argentina, y tiene como patrimonio cultural el folclore. Por eso justamente Santiago del Estero, por ley 25.681, es cuna, como que está declarado como cuna del folclore y madre de ciudades, madre de ciudad y cuna del folclore, por ley 25.681. Así que un saludo cordial. La tengo algunos amigos en Santiago del Estero, muchos artistas, y entre ellos vos, mi querida, que es una artista impresionante. No desafinaste nada, ese paisaje hermoso, tu outfit bien juvenil, elegiste un tema bien difícil y te salió demasiado bien, pero ya la parte técnica te va a decir nuestro querido maestro Miguel Coronel. Yo, mientras tanto, te doy un 10. ¡Wow! Fuertes esos aplausos. Qué buena forma de arrancar, Rocío, y qué buena forma de arrancar Argentina. Bueno, ahora vamos a la belleza. La vi tan linda estos días por las redes sociales, renovada, preciosa, siempre iluminando los lugares donde va. Buenas noches, Norat. ¿Cómo estás, mi reina? Hola Andrea, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a los compañeros, a los también participantes y a la teleaudiencia de América. Gracias. Ahí empiezan las serenatas. Las serenatas sí, para Norat. Ay, muchas gracias. Es que está más linda que nunca. Bueno, Rocío, te mando un beso grande. Aparte de ser una jovencita muy linda, tiene una voz privilegiada, mostró el paisaje, como dijo mi querido compañero, el doctor Enrique. Está bien lo que hizo, me parece súper bien vender un poco su ciudad, que se nota que es una ciudad bella, ella como también lo es ella. Me encantó todo, Rocío, mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, el voto Ñemí de Norat. Y ahora me ponen esa música que lo caracteriza a mi querido Temor Guaraní, por favor. Buenas noches, bienvenido, queridísimo maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy anotando haciendo mis anotaciones. ¡Qué churro, profe! De verdad, sí, un peinado nuevo. Me gusta. Porque el otro ya estaba muy largo, mi cabello. Me encanta. Igual que Norat, ella se hizo extensiones, se cambió, está muy linda, ¿verdad? Entonces, también yo tengo que cambiar de look para estar a la altura de ella. Lógico. Ay, claro, todos estamos acá, menos Rodrigo. Él anda en el cacaray de hoy ni hace. Profe.
Ay, ay, ay. Bueno, ahora No viene escuche. mi parte Profe. temerosa, profe, porque ahí está. Sí. Mira, para que te des cuenta, mira mi look, profe, mira. Creo que no, Muestres. como estamos de lado. Rodri, él no siempre está- muestres. Todavía Siempre- no. Siempre Rodrigo un gentleman, ¿no? Le tentamos nomás a Rodrigo. Porque Totalmente. esta niña canta muy bien, tiene una muy buena proyección vocal. Le voy a poner un 9. ¿Qué? Porque... Repetime otra vez, profe, tu puntaje. Le voy a poner un 9 No, porque no puedo creer. se escucha mucho su respiración cuando canta entre frase y frase. Y tengo una pequeña duda de que su voz está un poco... Ahí está mi lorito, está cantando. De que su voz está modificado. Pero es una duda que tengo, ¿verdad? Espera, Así es profe, que- espera. Rocío, ¿estás por ahí, mi amor? Hola, sí, estoy acá. Bueno, una consulta del tenor guaraní. ¿Vos metiste esa voz a estudio? ¿Se modificó algo? ¿Cómo fue la grabación, porfa? No, la voz no tiene ningún tipo de efecto, solamente el micrófono y bueno, la pista. Podés hacer un Está toda la voz. pedacito cortito en vivo, pero cortito porque estamos con poco tiempo. Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Muy Gracias. bien, fuertes esos aplausos. Bueno, profe. Mi calificación es 9. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Y Bueno. ahora sí, vamos a ver el outfit de Rodrigo Godoy, que está tan churro como siempre. Rodri, te tenemos por ahí. Quiero ver tu outfit. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si les gusta. Churrísimo. Mira, aquí le hago competencia al tenor guaraní que vino con un nuevo recorte ahora, ¿verdad? No sé qué le pasó Bueno, al quiero jurado. Toditos mejor, toditos se pusieron lindos. Hoy estamos. Qué pucha, qué espectacular. Bueno, ¿qué te pareció esta presentación, Rodri? Bueno, Rocío, ¿qué tal? Para mí, por ejemplo, Rocío tiene una muy hermosa voz. Lo bueno que utilizó un fondo natural que le caracteriza, ¿verdad? A Santiago del Estero, y tiene un excelente video. Yo principalmente creo que todos los jóvenes deben de hacer lo que está haciendo ella, ¿verdad? Promocionar su ciudad, ¿verdad? Exacto. Promocionar, porque nosotros trabajamos en la cultura y son 7 pilares fundamentales, de los cuales uno de ellos es el turismo, donde genera mucho ingreso en la economía nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, y ahí, Rodri, te detengo un ratito, porque todos los que quieran viajar, que se comuniquen con vos y que lo hagan con tu agencia de turismo, que después me va a auspiciar, no hay problema. no hay ningún problema. Dentro de poco vamos a ver ahí abajo Neiki, así que... Obvio, Ya está. obvio que sí. Bueno, ¿cuál es el Bueno, puntaje? entonces- A ver. Bueno, para mí estuvo excelente. Yo le pongo un 10 sin duda. Muy bien, muy bien. Con todo realmente, Rocío, con toda la Argentina. Bueno, Rocío, ¿cómo te sentís con toda esta puntuación? Y bueno, reciente ganadora también de un festival importantísimo a nivel nacional en la Argentina. La verdad, contenta bueno, con todo esto, como dije en el primer programa, cuando me presenté, que estoy muy feliz porque es una nueva experiencia, estar participando de un concurso que no sea de mi país, muy contenta y bueno, agradezco las devoluciones de los jurados, que bueno, correcciones o algo que haya siempre voy a tener en cuenta. Bueno, mi amor, un beso enorme para vos, para tu mamá, para toda la Argentina y para Santiago del Estero. Y ahora nos vamos desde Argentina hasta Itá, porque quiero dar la bienvenida a Maya Trinidad. Buenas noches, ¿cómo estás, Maya? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Súper, súper contentos de recibirte, de tener a Itá representada con tu talento. Así que, Maya, ¿qué te parece si ya mismo vamos a ver ese material que nos enviaste? Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche firma un adiós.
día porque tan es nuestro amor. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo en silencio nuestro andar. Qué temazo, qué música que me encanta y qué preciosa estaba Maya desde Itá. ¿Qué opinás, Enrique? ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto Me saludarles. alegro. Un saludo. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, un saludo cordial a la ciudad de Itá, esa hermosa ciudad de gente maravillosa, cercana nomás acá a la ciudad de Asunción, 37 kilómetros nomás de la capital. La ciudad de los cocodrilos. Sí, exactamente. Y según la historia virreinal, es el primer pueblo fundado después de Asunción, ¿verdad? Y es la ciudad del cántaro y la miel, donde salen los cocodrilos de la laguna. Hay tantas cosas mágicas en la ciudad de Itá. Y tantos talentos, así como nuestra querida Maya. Maya, tenés una voz maravillosa. Tenés un futuro espléndido. Más que seguro que le cautivaste con esta música a mi compañera Norat Alfonso. Te puedo asegurar. No, es un tema muy fácil. Yo no escuché desafinación, pero te va a decir eso el maestro Miguel Coronel más bien. Sí, no me gustó mucho el lugar donde grabaste para la próxima. Si podés poner tu cocodrilo ahí detrás, por lo menos. En la laguna, sí, me encantaría, me encantaría. Me encantó, Maya, me encantó. Yo te voy a poner un 9. Muy bien, excelente puntuación. Y ahora quiero saber si tuvo o no tuvo fuerza. Norat. ¿Cómo estás, Maya? ¿Cómo andás? Este es un tema de Ana Gabriel, súper bien. una de las divas de la canción mexicana. Ana Gabriel, Amigos, Simplemente Amigos, ¿verdad? Un tema que causó suceso en los años 80 y 90 también. La veíamos siempre en Siempre Domingo. Bueno, para mi generación estoy hablando, para las cuarentonas, ¿verdad? Veíamos Siempre Domingo, ahí la veíamos a Ana Gabriel siempre cantando. Maya, a mí me gustó. Lo que sí no me gusta, lo voy a decir con mucho pesar, es el lugar donde grabaste. Es cierto lo que dijo el doctor Enrique, tenés lugares muy lindos en Itá, para la próxima, ¿verdad? Y tu outfit, Maya, sos muy jovencita para estar toda de negro. Algo más colorido, algo más, no sé, algo que te realce esa belleza que tenés, ¿verdad? Dejanos a las viejas como yo. Te bajo un puntito por eso, pero después está todo bien. Excelente. Bueno, ya nos enteraremos del voto ñemí de Norat Alfonso. Y ahora, esa música que está sonando de fondo, no hace falta ni que lo presente, porque no creo que sea yo la única que tiembla cuando va a dar su devolución el tenor guaraní. ¿Qué tal, Maya? Bueno, a mí me gustó a medias. Me gustó a medias. No me gustó el lugar donde vos grabaste, ¿verdad? Eso tiene que venir de un interés tuyo de presentar algo lindo, porque esto es un programa de televisión donde vos te estás exponiendo tu figura, estás exponiendo tu arte y no es el ambiente necesario, ¿verdad? Tu fraseo está muy inestable. También tu técnica vocal es un poco deficiente y como era tu respiración, falta mejorar, mi hija. Así es que tenés que ponerte en contacto con algún maestro de canto, o si ya tenés un maestro de canto, profundizar un poco más. Así que para la próxima esperemos que esté más óptima tu presentación. 6. Muy bien, excelente.
Y bueno, por último vamos a escuchar el puntaje de Rodri, a ver qué opina. Para mi gusto, Maya tiene muy linda voz, tiene mucho más para dar, le falta un poco más de práctica, como dijo también el tenor guaraní. Lo que sí no me gustó es que tiene un lugar muy lindo, tiene un emblema que es la Laguna de Itá, que no utilizó. Me hubiera gustado que lo utilice, ¿verdad? Yo principalmente como comerciante turístico, saludo muy especial también al señor Luis Montero, que es de esa ciudad. Hicimos turismo y hay muchos jóvenes que quieren conocer, y yo creo que debería de explotar más ese lugar. Tu voz regular como quieras, ¿verdad? Pero yo te pongo un 9 por ese motivo nada más. El vestuario también me gustó. Perfecto, espectacular, gracias Rodri. Bueno, evidentemente Maya, desde Itá, la próxima grabación desde La Laguna, que yo te cuento que cada tanto voy porque me encanta. Bueno, y desde Itá seguimos recorriendo el país y el mundo, porque es el momento de llegar hasta la República de Luque, donde damos la bienvenida a Bianca Aramí. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo te va, mi vida? ¿Cómo está esa República de Luque? Súper bien. Seguro que todos prendidísimos apoyándote y más que prendidos para ver este material. Mezclando las guitarras de verdad y canción, nacen estos arpegios soñando en ti. Con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironados en Madrid. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un maestro y muy enojado por encerrarme en este vestuario que fue negado al gran Santa Cruz. De Tajupi mi mano la visera Catamoyo yace para camí. Al gran Emiliano y a su 13 Buyutí. El Maracapú de Cambaya Echeverría. Y no importa el pop de Marco de Briz. El Maracapú de Cambaya Echeverría. Qué hermosa voz, qué bien representada la República de Luque, pero yo no soy jurado. Doctor Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querida, un saludo especial a la República de Luque, como dice Andrea, esa hermosa ciudad fanática del azul y oro, y que cada día está más linda esa hermosa ciudad, que fue la capital de la República del Paraguay en 1868, luego de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Bueno, la ciudad de la guitarra, de las arpas, y tu lugar donde grabaste, creo que era en un festival donde se escuchaba mucho murmullo, querida Bianca. Tu guitarrista te acompañó muy bien. De repente comenzaste con un ritmo y te fuiste medio acelerando de ritmo, hubo medio desfasaje en algún momento. Solo por eso te voy a bajar 2 puntos porque cantaste muy bien. 8 te pongo. Excelente, Enriquito, Bien. muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a la mujer de la fuerza, Norada Alfonso, a ver qué opina. Bueno, desde hoy estoy con mi lapicera roja, así que bueno, estoy puntuando todo, estoy mirando todo también. Bianca querida, ¿cómo estás? Rápidamente, para no perder tiempo, te digo que tenés una voz privilegiada, sos joven, y es cierto lo que te dijo Enrique, te iba a decir lo mismo. Yo creí que estabas en un tinglado, se escuchaba eco, se escuchaba ruido, tenés que mirar el video una y otra vez, fíjate la parte de atrás. Vos podés ir a un lugar mucho mejor, digo, con paisajes, que esto, que aquello, y ponerte las pilas, Bianca, porque mira que tenés una voz súper privilegiada y todo esto se contempla al talento, el outfit, el lugar y todo. Así que para la próxima, tener en cuenta, mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, muchas gracias, Norad. Y ahora nuevamente entramos en suspenso, nos ponemos tensos, porque entra el gran maestro Miguel Coronel. Bueno,
¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí no me gustó. Disculpe, tengo otro. A mí no me gustó cuando no era. Bueno, a mí no me gustó porque hay ruido. A mí nadie me va a sacar de que eso se grabó en una cuchipanda. Disculpen la expresión. Hoy me hagan la imposible. Me importa un corno si se enojan porque yo soy jurado y yo soy el que califica. Yo sé que hay gente que se enoja por lo que digo, pero si presentan mamarrachos para el programa, tampoco da gusto, porque vos estás viendo cosas que siempre se repite. Y esto que digo, ya lo dijo la productora, de que todas las veces se les dice, se les prepara, se les dice a los participantes de que presenten algo digno y algo como la gente, y después se les dice algo y se enojan. A mí no me gustó, 5. Bueno, muy bien, profe. Es muy importante, chicos, tener en cuenta la evolución del jurado, porque como siempre les digo, Cazatalentos es una escuela de aprendizaje gratuita a nivel nacional e internacional. Así que tomen sus devoluciones para proyectarla en su carrera a futuro. No enojarse, porque aquí se viene para aprender. Bueno, ahora vamos a escuchar al querido Rodrigo, a ver qué me dice. Rodri. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Bianca, ¿cómo estás? En particular, yo me uno a todo lo que están comentando los miembros del jurado, ¿verdad? Para acotar un poquito, tenés muy linda voz. Me gustó la ímpetu que le da a esta música. Mira que no es muy fácil. Tenés un futuro espectacular, Bianca. Pero sí faltó ordenar unas cuantas cositas, ¿verdad? Ya el fondo, los cableríos, como habían dicho los demás, la voz. No se entendió un poquitito por el tema del seguro, el tema del tinglado, un lugar muy cerrado. No te ayudó un poquitito, pero esto es una escuela para vos y yo sé que vas a mejorar. Mira, yo te pongo un 8. Muy bien, excelente puntuación. Gracias, Rodri. Gracias, Bianca Aramí de la República de Luque. Pequeños tips para mejorar. Bueno, ahora nos vamos, señora productora, me dijo, pues me está guiando. Hasta Ciudad del Este. ¿Cómo amo la Ciudad del Este? Hace tiempo no me estoy yendo. Ahí tenemos ganadores, inclusive de Cazatalentos. Bienvenida, Jessica Benítez. ¿Cómo estás? Jessica. Buenas noches, los miembros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi vida? Estoy súper bien, súper feliz de estar acá, ansiosa y por supuesto dispuesta a aprender mucho de los miembros del jurado. Me encanta, mi vida. Bueno, y vamos a presentar ya nomás ese video a ver qué opina el jurado. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Qué dulce voz la de Jessica Benítez de Ciudad del Este. ¿Qué opinás, Enrique, querido? Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué linda voz, mi querida, preciosa. Vos sos muy linda también, vos. Esa cabellera hermosa. La típica morena paraguaya. Te faltó 2 trenzas para decirte de trenzas floridas, como dice la música. Hermosísima sos, mi querida. Tenés una voz maravillosa.
te veo con un futuro espectacular. Estás en esa ciudad tan linda, Ciudad del Este, conocida por sus tiendas, por sus casas comerciales, ubicadas sobre el río Paraná, conocido por el Puente de la Amistad que une a los dos países, también las tres fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay, que se unen ahí. Tenemos ahí cerca las cataratas del Iguazú, tenemos la represa más grande del mundo, Itaipú Binacional, tenemos la reserva una de las reservas naturales, Tatiyupí, tan lindo. Bueno, tantas cosas lindas que podemos ofrecer de Ciudad del Este, así que también te pido que muestres algo de tu ciudad más adelante. Yo sé que lo vas a hacer, pero por esta vez te pongo un 8. Muy bien, excelente para Ciudad del Este, para Jessica, esta preciosa mujer con esa voz tan dulce. Norat, ¿qué opinas al respecto? Hola Jessica, ¿cómo estás? Estaba escuchando atentamente la canción, viendo el video, todo, me encantó el outfit. Tiene un parecido a Merlina de los Locos Adams, pero te estoy elogiando. La piel blanca y el pelo negro, ¿verdad? Y el labial de porcelana. Así mismo. ¿Quién no quiere tener la piel de Merlina? Así. Mira, Jessica, a mí me encantó este tema fabuloso de un grupo mexicano, no me viene ahora el nombre. Corre corazón. Bueno, Jessica, querida, yo me sumo a lo que dice el doctor Enrique, tenés bellos paisajes para la próxima, ¿sí? Mostrar un poquito tu paisaje, el paisaje que quieras de Ciudad del Este, tenés muchísimo y tenés una voz única, privilegiada, tenés mucha fuerza, mi puntuación es muy buena, pero es secreta. Muy bien, muchísimas gracias, Norat, qué bien se vino Jessica, con todo. Y a ver qué opina el querido maestro Miguel Coronel. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a limitarme a decir, me gusta, no me gusta, y cada uno va a hacer después su análisis del por qué no le gusta, del por qué no le gustó. Cada uno ya sabe cuál es el problema que tiene cada uno. Si tiene problemas de técnica, le voy a decir puntualmente lo que le falta. A mí no me gustó esta interpretación. 5, muy linda la voz, eso sí, pero le falta mucha técnica. Perfecto. Gracias. Perfecto, bueno, todos los que quieran estudiar con el maestro Coronel, su conservatorio está distribuido por todo el país. Después vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen, Así ya vienen todos preparaditos por el profe. Y ahora escuchamos a Rodri. Bueno, ¿qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda esa gente hermosa de Ciudad del Este que siempre está prendida ahí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de vos, Jessica, porque te presentaste, tenés una hermosa voz, la música que interpretaste es muy dulce, va contigo, pero también sé que faltó el fondo, ¿verdad? Tenés mucho que mostrar, en tu ciudad al menos tenés de todo, así como dijo el doctor Enrique Castro, tenés de todo para mostrar. Yo te voy a bajar un puntito por eso, pero creo que la próxima ya vamos a utilizarle a Neike Paraguay para que vaya a recorrer un poquitito ahí con los artistas, entonces así ya podemos demostrar un poquitito el turismo interno. Te pongo un 9. Muy bien, excelente puntuación. Gracias, Rodri. Y gracias, Jessica Benítez de Ciudad del Este. Volvemos nuevamente a la República de Luque porque quiero dar la bienvenida a Marcos Esteban Bogado. ¿Cómo te va, Marquitos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Con ese afecto tan especial que yo tengo hacia la República de Luque, lo saben ustedes. Así que quiero ver ya ese material, a ver qué nos propones.
Marcos Esteban Bogado de la República de Luque y al profe César, un beso gigante también. Enriquito, mi vida, ¿qué opinás al respecto? Me encantó, a mí me encantó. Marcos Bogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, querido? Con tu juventud, sos un gran intérprete de ese instrumento denominado requinto. Fiel y excelente representante de la ciudad azul y oro de Luque. Emocionadísimo de escucharte. Te bajaría un punto porque grabaste en tu sala, pero ¿sabes quién te salvó? Tu camarógrafo, con esa mezcla que hizo de diferentes lugares que te iba enfocando y fue mezclando. Un trabajo espectacular de tu camarógrafo. Tu guitarrista te acompañó excelentemente. Sin dudar, tenés un 10, mi hijo. Vamos por más. Muy bien, fuertes esos aplausos para Marcos. Y ahora vamos a preguntarle a Norat, querida, a ver qué te pareció. Marco, a mí me encanta cuando los jóvenes ejecutan instrumentos o cantan, porque realmente muestran el talento, muestran esa capacidad de progresar, y a mí me emociona muchísimo. Es cierto lo que dice el profe, el doctor Castro, te salvó el camarógrafo con esa mezcla que hizo. No me gustó el lugar donde se grabó, así era una sala, está todo bien, ¿verdad? Pero para la próxima también hay que ver un poquito eso. Pero mi puntuación es muy buena, Marcos, y a meterle muchas ganas para más adelante, ¿sí? Muy bien, excelente. Ya nos vamos a enterar en su momento, ya estamos muy próximos a hacerlo, el voto ñemí de Norat. Querido maestro Miguel Coronel, ¿le gustó? Bueno. ¡Qué suspiro! Para mí, ustedes me sacan todo de quicio y después me están corrigiendo, Gina. ¿Cómo era? Bueno, lo más lindo del programa de hoy, espectacular, el requinto, el muchacho, su vestimenta bastante, un sport elegante, muy lindo, buena postura, buena, ¿cómo era? Buen enfoque de la cámara, muy lindo, la punteada, no se equivocó ninguna notas, todo muy limpio, la digitación, espectacular. Lo único que grabó en su sala, y eso no me gustó, por eso le voy a poner un punto menos, 9. Bueno, pero excelente puntuación, profe. Muy bien, a ver qué nos dice Rodri. Bueno, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas noches a toda esa gente hermosa de Luque, ¿verdad? Esa gente talentosa de Luque. Bueno, Marcos, yo como presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay me siento muy orgulloso de vos. Sos un joven muy talentoso. Como te dije, mira, me llena de orgullo ver a jóvenes así como vos. Sí, me hubiera gustado que cambie un poquitito el fondo con ese camarógrafo que tenés, que creo que te va a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Si utilizas un poquitito más la naturaleza o un entorno que te rodea en cuanto a tu ciudad, ¿verdad? Yo, y de igual manera, te pongo un 10. Muchas felicidades. Muy bien, excelente la presentación entonces de Marcos Esteban Bogado de la República de Luque. Bueno, estos fueron los 5 participantes de la noche de hoy. Sigan prendidísimo a Casa Talentos Paraguay, a nuestras redes sociales para poder votar a sus participantes preferidos en la final, por supuesto. Y no me queda más que agradecer, por supuesto, a nuestro presentador, el Casino de Asunción único. También quiero agradecer a Carola Boutique Asunción por este outfit. Ahora, última moda cebra, chicas. Así que Carola Boutique Asunción, y también en la ciudad, en la República de Luque. Estelita Uñas, te dejamos ahí el Zócalo. Osval Style y por supuesto Huempas Calzado. Los despido hasta el sábado que viene diciéndoles siempre los amo. Chao, chao. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. No te desesperes, el próximo sábado a las 20 horas estamos de vuelta. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.